vamos a tratar el tema del pretérito perfecto. ¿Cómo se conjuga y cuándo lo uso? ¿Cómo se conjuga? El pretérito perfecto tiene la siguiente estructura. Está formado por el verbo haber más un participio. El verbo haber es un auxiliar y lo formamos con el presente de indicativo del verbo. Es decir, el presente de indicativo de haber, que es he, has, ha, hemos, habéis, han. Con este verbo formaremos el auxiliar. Vamos ahora con el participio. El participio es el verbo que vamos a usar para describir la acción. Para crear el participio tenemos que partir del infinitivo del verbo que queremos usar. Por ejemplo, con viajar, comer o vivir podemos crear participios. Viajar termina en ar. Para crear el participio hay que eliminar ar y añadirle ado, viajado. En el caso de comer, que termina en er, eliminamos la er y añadimos ido, comido. Y para formar el participio de vivir, quitamos la ir de vivir y la sustituimos también por ido, como en comido. De esta manera formamos el participio. Y así, de esta forma tan sencilla, formamos el pretérito perfecto. Y nos quedaría así. Yo he viajado. Tú has viajado. Él, ella ha viajado. Nosotros hemos viajado. Vosotros habéis viajado y ellos han viajado. ¿Cuándo se usa? El pretérito perfecto es un tiempo gramatical que describe una acción en el pasado. Es decir, aquí por ejemplo tenemos una línea del tiempo y María se encuentra en ahora. María nos puede contar algo en pretérito perfecto y sería una acción que se encontraría en un momento anterior a ahora. Es decir, hablamos de acciones que se hacen en el pasado pero que tienen una conexión con el presente. Además, esta acción o el tiempo en el que ocurre todavía no han terminado. Y también es posible que hablemos del pasado sin decir cuándo sucede la acción. En estos tres casos usamos el pretérito perfecto. Bien, aquí podéis ver 4 ejemplos. Estos 4 ejemplos nos van a ayudar a entender cuándo usar el pretérito perfecto. Empezamos por el primero, cuando la acción o el tiempo en el que ocurre todavía no ha terminado. Aquí tenéis el primer ejemplo en grande. Vamos a ver qué quiere decir que la acción o el tiempo en el que ocurre todavía no ha terminado. Nos encontramos a María en febrero y le preguntamos por sus clases de español. María nos dice: he comenzado las clases de español en enero. Bien, las comenzó en enero y enero ya ha terminado, por lo que utiliza un verbo en pasado. Utiliza el pretérito perfecto porque las clases todavía no han terminado. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo.
con la conexión con el presente. ¿Qué significa que la acción tiene conexión con el presente? Normalmente, el hablante piensa que esta acción no es muy lejana o se encuentra todavía en un ciclo que pertenece al presente. Por ejemplo, aquí nos cuenta Alicia que este invierno he esquiado mucho y he aprendido. Alicia se encuentra en primavera, pero fue a esquiar en invierno. Es decir, la acción pertenece al pasado, pero, puesto que forma parte del año, sigue considerándolo algo cercano y algo que tiene conexión con su presente. Vamos a por el tercer ejemplo, cuando no especificamos cuándo ocurre la acción, es decir, no usamos marcadores. Muchas veces hablamos de una acción en el pasado, pero no especificamos cuándo ocurre. No usamos marcadores. Es decir, no decimos si fue ayer, esta mañana, anteayer, el mes pasado. Por ejemplo, aquí tenemos a Ana, ahora, y Ana nos dice ahora. He hecho tantas fotos que no sé qué elegir. Ana ha hecho muchas fotos. ¿Cuándo? En algún momento en el pasado. Quizá ayer, quizá esta mañana, quizá la semana pasada. No nos dice cuándo. En estos casos se usa el pretérito perfecto. Y hemos llegado al último ejemplo de cuando usamos el pretérito perfecto. En este caso es cuando especificamos cuándo ocurre, con marcadores. En general, cuando describimos una acción o una situación, especificamos cuándo ocurre. Para ello usamos marcadores específicos para ese tiempo. Aquí podéis ver los marcadores hoy, este año, esta mañana y este mes que ya habréis utilizado con el presente, y también unos marcadores de tiempo generales como nunca y siempre. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos a Pedro. Hoy, en la oficina, Pedro nos cuenta ahora que esta mañana he llegado tarde a la oficina. Bien, utiliza el marcador esta mañana, que hace referencia a hoy, y utiliza el pretérito perfecto he llegado porque esta mañana ya forma parte del pasado. Y con estos 4 ejemplos terminamos la explicación sobre el pretérito perfecto. Sígueme en Instagram y Facebook para descubrir más contenido como este. Y si el vídeo te ha gustado, dale a gustar y suscríbete para no perderte nada.